Agradecer a Dios por el privilegio que cada día nos otorga de estudiar y escudriñar la palabra de Dios a través de esta plataforma. Hoy lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reiteramos públicamente nuestros agradecimientos por todas las bendiciones, Señor, por cada una de ellas. Y te agradecemos también porque tú fortaleces a tus hijos en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, Señor. Gracias porque tu presencia es quien nos fortalece. Y también, Señor, rogamos una bendición hoy para nuestros amigos, amigas, hermanos y para toda persona, Señor, que en su corazón, en sus pensamientos, te busca y desea aprender más de ti y hacer tu voluntad. Querido Padre, también te ruego, Señor, que nos guíes en esta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 4 comienza diciendo que Jesús se entera que los fariseos habían descubierto que había disensión entre los discípulos de Juan y de Jesús. Entonces Jesús, para evitar allí más conflicto, se vuelve entonces de Judea a Galilea y dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque era el camino más directo. Yo quiero mencionar, y dice que se encuentra allí, cerca de la ciudad, así dice, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, Sicar. Actualmente se encuentra una aldea llamada Ascar, y el pozo está allí, a 1 kilómetro de distancia. Ahora, el agua se consideraba un don de Dios, y hay un dato interesante que la arqueología muestra. Dice que hay muchos manantiales por allí. ¿Por qué entonces Jacob hizo este pozo? Sin duda porque era extranjero y para no también tener disensión con los habitantes de aquel lugar. Por lo tanto, hizo el pozo el cual aparece el relato, el pozo de Jacob. Entonces, cuando ya han caminado con Jesús alrededor de 25 kilómetros, llegan allí y está cansado y ya era el mediodía. Recuerden, Jesús está cansado porque se hizo como uno de nosotros. Entonces, ahora envió a los discípulos a comprar algo de comer allí a esta ciudad. Pero hay algo interesante, los judíos y samaritanos no se hablaban, ni se trataban, ni se pedían favores. ¿Por qué? Porque había una disensión ya desde muchos años atrás, cuando el pueblo de Dios quiso también reconstruir el templo, los samaritanos quisieron también colaborar y no se les permitió. Entonces había una disensión muy grande que se mantenía hasta los días de Jesús. Y entonces allí quedó solo Jesús. Pero en eso llega una mujer con su cántaro para buscar agua y era el mediodía, la hora donde pega el sol fuerte, donde las personas no van a buscar agua porque generalmente iban en la mañana temprano con la fresca o por la tarde, no al mediodía. ¿Pero por qué iba al mediodía esta mujer? Porque recuerden, allí las escrituras nos dice que ella tenía una vida que había pasado muchas situaciones que no quería que nadie se enterara para no ser también el cominillo de las acusaciones o críticas. Por lo tanto, iba sola allí al mediodía. Y cuando Jesús la vio, y como Jesús conoce los pensamientos, conoce el corazón, la vio, entonces la contempló y Jesús veía la necesidad de esta mujer. Y Jesús le pide un favor, al cual la mujer se sorprende, le dice, mira, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un favor que te dé agua de beber? Y Jesús ahora le comienza a hablar del agua de vida. Dice que Él tiene el agua de vida, aquel que se la da no tendrá sed jamás. Entonces la mujer primero asociaba que con el agua del pozo, le dice, ¿cómo vas a darme agua si no tienes con qué sacarla? Pero después poco a poco el Espíritu Santo le fue esclareciendo el mensaje de paz en el corazón de esta mujer. Y entonces Jesús le reitera que Él es el agua de vida y ella dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva al pozo a sacarla nuevamente. Pero quiero leer algunos versículos. Mire, el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua de la vida, Cristo Jesús. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Pero el Señor ahora, después que están hablando del agua, nuevamente le cambia la conversación, le dice, mira, llama a tu marido.
Y la mujer responde, dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, mira, bien has dicho, con verdad has hablado, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer quedó allí impresionada cómo Jesús conocía su vida más personal, más íntima. Entonces le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y sigue el diálogo allí y Jesús le habla acerca de esta agua. Versículo 20 dice, nuestros padres, la mujer, para evitar esta conversación de los maridos, nuestros padres, dice en el versículo 20, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, ni allá ni aquí, solo tenemos que adorar, dice, en espíritu y en verdad. Y ella todavía, ahora poco a poco se le va esclareciendo de qué agua le está hablando. Y ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos revelará todas estas cosas. Y ahora Jesús declara en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Allí la mujer ya descubrió que Jesús era el Mesías. Y miren, algo pasó. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y tampoco le dio de beber a Jesús. Y en eso regresaron los discípulos y hallaron que Jesús estaba allí solo meditando, así reflexionando, y no quisieron interrumpirle. Entonces pensaron, dice, que alguien le dio a beber agua o comida. Pero Jesús le declara, no, le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, mi comida y mi bebida. Jesús sabía, atendió a esa mujer, suplió sus necesidades y la mujer corrió y contó al pueblo. Ahora se mostró públicamente y testificó de que allí junto al pozo de Jacob estaba el Mesías, el Salvador. Y entonces lo dijo con tanta convicción que los habitantes de aquella ciudad fueron al pozo y escucharon a Jesús y luego le pidieron que viniera y se quedó 2 días. Jesús habitó bajo el techo de los samaritanos, comió, compartió con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús imparte salvación. Es cierto que viene del pueblo judío, pero Jesús imparte salvación a todo aquel que cree en su nombre. Amigos, te invito a creer en el Señor Jesús. Y después aparece el relato de que Jesús sana al hijo de un noble, sin necesidad de ir a la presencia, solo al decir la palabra que tu hijo vive, tu hijo sana. Y él supo que a la misma hora que Jesús declaró esas palabras, su hijo había sanado. Amigo, Cristo quiere sanar nuestro corazón. Cristo quiere que de nosotros fluya el agua de vida. No nos enredemos en las situaciones de este mundo, sino que Cristo es nuestro Salvador y Cristo es el agua de vida y tenemos que darla a beber también a aquel que tiene su manantial seco por las circunstancias de la vida. Amigo, Dios te bendiga en este nuevo día y que tú y yo seamos fuentes de agua viva.